Sí les hice llegar el apunte de números complejos, ¿verdad? Jóvenes. Sí, profe. Sí. Pues vamos a aprovechar, nada más vamos a dar una pequeña leída a esta parte del surgimiento de los números complejos. Sí, jóvenes, nada más vamos a darle una lectura para avanzar. ¿Sí me escucharon? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Entonces, el número imaginario es I, jóvenes, y I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de menos 1 o I se conoce como número imaginario puro. Los números complejos están formados de una parte imaginaria y de una parte real. Y aquí vemos cómo el número complejo Z está formado por la suma de un número real más un número real multiplicado por un número imaginario. ¿Sí, jóvenes? Esta suma se conoce como número complejo. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok, la representación gráfica de los números complejos. Este no es el eje Y, sino que es un eje imaginario, ¿sí, jóvenes? No confundir con el eje Y, es un eje imaginario. Y aquí está la parte real, que es A, ¿sí? Que en este caso vale 2. Y en la parte del eje imaginario Y, ¿sí? Tenemos 3i, que sería esta componente. ¿Sí, jóvenes? El número complejo sería 2 más 3i. Esta sería su representación gráfica del número 2 más 3i. ¿Sí, jóvenes? Y así sucesivamente tenemos más ejemplos de representación gráfica de cantidades complejos. 5 más i. En la parte real A vale 5 y en el eje imaginario B vale 1. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Ok. Eso basta con una pequeña lectura.
Vámonos directamente a operaciones con números complejos. Vamos primero con la suma. Dice, para sumar dos números complejos, o más, obviamente, se suman por una parte los números reales y por otra parte los números imaginarios. En el ejemplo tenemos 2 más 3i más 5 menos 2i, que es la suma de dos números complejos. Dice que se suman por separado los números o las partes reales, que en este caso sería 2 más 5, y sumamos la parte imaginaria, que sería 3i menos 2i. La suma de los números reales sería 7 y la suma de los números imaginarios sería 3 menos 2i, sería igual a i. ¿Sí es correcto, jóvenes? Sí, profe. Revisan estos dos ejemplos, realizan este por favor y revisan el ejemplo 5 a ver si hay alguna duda. ¿Alguna duda en el 5? No, profe. El 4 es menos 2 más 3, ¿sí? Sí, es correcto. Sí, El 5 es correcto. 6 más la raíz de 2 menos la raíz de 3. Todo eso multiplicado por i. ¿Correcto? Sí, profe. Ni una duda, no. Realizamos el 6, por favor.
¿Cuál es el resultado del 6, jóvenes? ¿Cuál es el resultado del 6, jóvenes? Es 3 más raíz de 2 más raíz de 5 más 1 multiplicado por i. ¿Es correcto? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Ok, ¿alguna duda? No. No, profe. Ok. Vamos a la resta de números complejos. Un proceso muy similar a la suma. Se restan por una parte las partes reales y por otra las partes imaginarias. Tenemos 3 más 2i menos 5 menos 3i. Restamos las partes reales. 3 menos 5. Y por otro lado, las partes imaginarias. ¿Sí, jóvenes?
Sí, profe. ¿Cuáles son las partes imaginarias? 2i, ¿correcto? Menos por menos, Más. más 3i, ¿es correcto? Aquí está 2i, más 3i. Finalmente tendríamos 3 menos 5, menos 2, y 2 más 3, 5i. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Revisamos el ejemplo 2, por favor. Recuerden que menos por más es menos, quedaría 3 menos 5, ¿es correcto? Más, menos 2i, menos 3i, menos 2i, menos 3i, 3 menos 5, menos 2, menos 2 y menos 3 menos 5i, más por menos menos, menos 5i. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Ok. Profe, entonces de un lado, al principio del ejercicio tenemos el signo de resta, pero cuando vamos a poner el resultado es suma, ¿verdad? Lo que pasa que la resta también es una suma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Nada más es una suma de una cantidad positiva y de una cantidad negativa. Y en álgebra nos enseñaron que si queremos hacer la suma, ponemos 3 más 2i, y en la parte de abajo, como si fuera una suma, vamos a poner lo que estamos restando, pero como es una resta, cambian de signo. ¿Sí es correcto? Sí, profe. Aquí es 5, ¿se vuelve qué? Menos 5. Aquí es menos 3i, se vuelve 3i. ¿Es correcto? Y estamos haciendo finalmente una ¿qué? Una suma de una cantidad positiva y de una cantidad negativa. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe, ya quedó. Gracias. Ok. Revisemos esos ejercicios. Sumamos por una parte las cantidades. Bueno, vuelvo a repetir. Yo digo sumar porque la resta también es una suma. ¿Sí me explico? Sí. Ok, entonces yo digo sumar. 3 menos por más menos 5. Aquí estaría 3 menos 5. Sumamos menos 2i, más por menos menos 3i, menos 2i menos 3i, finalmente nos va a dar menos 5i, y 3 menos 5 nos va a dar menos 2. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Finalmente estoy haciendo, la resta, vuelvo a repetir, es una suma también de una cantidad positiva y de una cantidad negativa. De hecho, cuando nos explican operaciones, nos debieron de haber dicho que la resta como tal no debería de existir, deberíamos de visualizarla como una suma, nada más que es de una cantidad positiva y de una cantidad negativa. Pero bueno, en fin, tenemos muy arraigado el concepto de resta. Revisemos estos ejercicios, por favor, y hagamos el 6.
¿Cuál es el resultado? De las 6, ¿verdad? De las 6. 15 más raíz de 7 menos raíz de 3 por i. ¿Es correcto, jóvenes? Sí, a mí también me dio igual, profe. A ver otra vez. ¿15 qué? 15 más raíz de 7 menos raíz de 3. Todo eso por i. 15. ¿Ok? ¿Más quién? A ver, vamos a ver. Tengo dudas en este, pero vamos a hacerlo. ¿8? ¿Está bien? ¿Más 7? ¿Está Sí, bien? sí, sí, está bien. Más. ¿Está bien así? Menos. ¿Está bien así? Y sería sin los signos negativos de la raíz, ¿no? Los que están adentro. Ok, pero eso lo puedo escribir también como no te trabes. No te trabes. Espérenme. Se trabó esta máquina. Espérenme un segundo.
¿Se ve, jóvenes? Sí. ¿Sí se ve? Sí, profe. Quedamos que es ¿qué? 8 más 7. Sí. 8 más 7. 7 más pero aquí sería menos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí. Ok. Pero, les decía yo, que si agrupamos dentro de un signo precedido de un signo menos, ¿qué pasaría con este signo? ¿Positivo? Uy, ¿y qué pasaría con este signo? ¿Positivo es correcto? Sí, profe. Este radical es exclusivo del 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Déjenme modificar aquí porque desde acá lo hice mal. Por eso aparece esto. Entonces, vamos a corregir. Por eso está mal. Aquí sería menos. Oh, aquí está mal. Permítanme. Permítanme, está fallando este equipo. Hoy amaneció con ganas de molestar Word, pero a mí también tengo problemas con... Está haciendo locuras, permítanme. Ahorita estoy de hecho batallando porque, estaba trabajando justamente No ya, sé, igual hace rato estaba trabajando bien, pero ahorita sí, anda locochón. esto se está locando, no sé. Permítanme. Escribe otras cosas. ¿Qué está pasando? Ah, esperemos que ahora sí. Esperemos. Ocho más 7, por fin. Más. Menos. La raíz de menos 7.
menos la raíz de qué? La raíz de menos 3, ¿es correcto? Sí. Profe, ¿está compartiendo la pantalla? Permítanme. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Sí. Sí, Ok. profe. Pero si agrupo, no empecemos. Oh, otra vez. Lamento. Permítanme, porque esto está un poquito loco, no sé por qué. Permítanme. ¿Se ve? No, profe. ¿No se, ¿No se ve?
Todavía no, pero iba cargando. Ya se ve, profe. Ya se ve. Algo está pasando. ¿Sí se ve ya? Sí, ya se ve, profe. Ok. 8 más 7 menos la raíz de menos 7 menos la raíz de menos 3. Si agrupo estos elementos dentro de un paréntesis precedido de un signo menos, cambiaría a... Este signo cambiaría a positivo, ¿estamos de acuerdo? Y este también cambiaría a positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Quedaría entonces aquí menos raíz de menos 7 más raíz de menos 3, pero la raíz de menos 7 se puede expresar como la raíz de 7 por menos 1 y la raíz de menos 3 se puede expresar como la raíz de 3 por menos 1, por la raíz de menos 1, perdón, y la raíz de menos 1 es igual a i. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Aquí quedaría raíz de 7 por raíz de menos 1, más raíz de 3 por raíz de menos 1. Factorizamos raíz de menos 1, que es i, y quedaría entre paréntesis la raíz de 7 más la raíz de 3 por i. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. ¿Coincide con el resultado que me decían? No, me falló un signo. Andaba mal un signo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguna duda de ese ejemplo? Profe, yo me basé, tengo el mismo signo que el otro compañero, pero es que me basé en el ejercicio de arriba cuando tenemos menos o algo así, y cuando tenemos, no, cuando es menos y menos es menos. Bueno, es que A es ver, arriba, pero no sé si se maneja de la misma manera. no entiendo Y qué es cuando eso tenemos de... menos y más se queda en más. ¿Mandé? No entiendo. Es que no entiendo el lenguaje. Cuando es menos y menos es más. A ver. No, profe, es que arriba, no sé si se puede poner un poquito arribita, y ahí hay un menos con menos, y se queda en menos. Aquí, Y está un más y menos, y se queda en más. a ver, No veamos. entiendo igual eso. ¿En cuál? Tienen- ¿En cuál en En específico? los ejercicios arriba. ¿El cuál en todos? Arriba ya. No. En los anteriores que hicimos, en los anteriores 6, Ah, pero es que allá era en los suma que están. y ahora es resta. Ah, ok. Y cambia. Y Ok. recuerda que en la resta, cuando restamos, realmente estamos haciendo una suma. Nada más que al momento de hacer una suma, la cantidad que restamos cambia de signo. ¿Sí me explico? Por Sí, eso, si tú ves aquí, aquí dice más raíz de menos 3. Como estoy restando, a la hora de sumar, es menos raíz de menos 3. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque este menos por más te va a dar menos. ¿Sí? ok, profe. Sí, Este entiendo. menos por menos te va a dar este más. Por esa razón, cuando efectuamos la suma de dos cantidades que estamos restando, al momento de efectuar la suma, la cantidad que se está restando cambia de signos. Aquí está la suma. ¿Sí? Sí, La profe. cantidad que estoy restando a la hora de hacer la suma, aquí decía menos 7, aquí dice más 7. Aquí decía más raíz de menos 3, ahora dice menos raíz de menos 3. Al momento de hacer la suma, la cantidad que se está restando cambia de signo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, a ver, aquí no hay como una ley de los signos como los normales, aquí en complejos Es donde la ley está de menos y menos. es la ley de los signos. Mira, si tú eliminas estos signos de agrupación, tú escribirías 8 menos raíz de menos 7.
Si eliminas el signo de agrupación, dirías menos por menos, más 7. Menos por más, menos raíz de menos 3. Y ya nada más reduces términos. Es lo mismo. ¿Sí me explico? Sí, profe. Es lo mismo. Se está respetando textualmente la ley de los signos. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí. Para multiplicar dos números complejos, multiplicamos como si estuviéramos haciendo multiplicación de binomios o, dicho de otra manera, de polinomios, si quieren. Entonces, pero al momento de hacer la multiplicación, es importante recordar que i cuadrada es igual a menos 1. ¿Por qué razón i cuadrada es igual a menos 1? Por la siguiente razón. Tenemos potencias de la raíz de menos 1. La primera sería raíz de menos 1 elevado a la 1 potencia, pues es igual a la raíz de menos 1, y la raíz de menos 1 ya sabemos que es igual a i. Una manera abreviada de representar raíz de menos 1 es igual a i. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Ok. Siguiendo con las potencias de la raíz de menos 1, ¿seguiría la raíz de menos 1 elevado al cuadrado? ¿Sí, jóvenes? La raíz Sí, de profe. menos 1 elevado al cuadrado representa como i cuadrada. Exponente y radical, ¿qué pasa con ellos, jóvenes? Se eliminan. ¿Y queda que es igual a quién? A menos 1. Por eso dice que i cuadrada se va a sustituir por menos 1. Si continuáramos con potencias de la raíz de menos 1, seguiría la raíz de menos 3, ¿correcto? La raíz de menos 1 elevado a la tercera potencia. ¿Sí, jóvenes? Raíz de menos 1 elevado a la tercera potencia es igual a i elevado a la tercera potencia, jóvenes. Sí. Y eso sería igual a la raíz de menos 1 elevado al cuadrado por la raíz de menos 1 elevado a la 1. ¿Sí, jóvenes? Pero la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado es igual a ¿quién? A menos 1. Entonces, esto será igual a menos 1, si quieren lo ponemos aquí. Menos 1 por ¿quién? Por la raíz de menos 1. ¿Sí me explicó? ¿Está Sí. bien? La raíz, perdón, raíz de menos 1 elevado a la cuarta potencia, ¿qué será igual, jóvenes? Raíz de menos 1 elevado a la cuarta potencia. ¿No será igual a 1? Sí. ¿Por qué? Porque la raíz de menos 1 elevado a la cuarta potencia va a ser igual a la raíz de menos 1 elevado al cuadrado por la raíz de menos 1 elevado al cuadrado. Y la raíz de menos 1 elevado al cuadrado es menos 1 por menos 1. ¿Nos va a dar cuánto? 1. ¿Es correcto? Sí. La raíz de menos 1 elevada a la quinta potencia, ¿qué será igual? Ahí, ¿no? A menos 1. Ya escuché los resultados. Y Escuché I, ya escuché menos 1. Y sí. ¿Es sí. I? Sí. Y es sí. Sí. Que es raíz de menos 1. ¿Es correcto? La raíz de menos 1 es I. ¿Sí está bien? Sí.
Y menos 1 elevado a la sexta. -1. Es menos 1 porque quedaría menos 1 por menos 1 por menos 1, ¿no? Sí. Y parece que llegué hasta la séptima, hasta la octava. Revisen si está bien séptima y octava. Sí, es que se repite, ¿no? Es cíclica. Pero hay que tener cuidado con eso de que se repite. ¿Sí está bien raíz de menos 1 elevado a la séptima y raíz de menos 1 elevado a la 8? Sí. Ok, bueno, eso nada más era para ilustrar por qué nos recomiendan que y elevado al cuadrado se debe de sustituir por, ¿quién, jóvenes? -1. Por menos 1. En la recomendación de la multiplicación, dice, para multiplicar dos números complejos, se efectúa la operación como si se tratase de la multiplicación de dos binomios, sustituyendo, cuando se presente el caso, y cuadrada por menos 1. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Dice 5 más 3i menos 2, perdón, 5 más 3i por 2 menos 2i. Hacemos la multiplicación como si fuera polinomios, multiplicación de dos binomios. 2 por 5, jóvenes, 10. 2 por más 3i, más 6i. Menos 2i por 5, menos 10i. Menos 2i por más 3i, menos 6i cuadrada. Pero i cuadrada se va a sustituir por ¿quién, jóvenes? Por menos 1. Menos Por 1. menos 1. Entonces quedaría más 10. No hay con qué reducirlo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Más 6i menos 10i. Menos 4i. Menos 4i. Menos 6i cuadrada, pero i cuadrada es igual ¿a qué? A menos 1. Menos por menos más 6, más 10, 16, menos 4i. ¿Es correcto? Sí. ¿Alguna duda? No, yo sí tengo una, profe. En la quinta sería solamente raíz de -1 o menos raíz de -1. ¿Cuánto te da raíz de menos 1 a la cuarta potencia? 1 positivo, ¿no? Sí, 1 positivo por raíz de menos 1. Raíz de menos 1. sí, cierto. ¿Es correcto? Gracias. Sí, gracias. Ok. Hacer esos ejercicios, por favor. ¿Sí se ven? Sí, profe. Adelante.
Profe, ¿las podría volver a poner rápido? Nada más para tomar el screen y marcarlas, por favor. Ok, Es que no ahí tengo voy. que copiarla. Sí, ahí voy. Listo, profe, gracias. Ok. Cinco minutos, iniciamos con geometría, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe.
¿Listos, jóvenes? Sí, profe. ¿Se ve? Sí. Ok. ¿Y llegaron al resultado por fin, jóvenes? Sí. Sí, profe. Veamos rápidamente. Aquí está expresada la sustitución, porque aquí está expresada la sustitución de las ecuaciones de transformación por rotación en la ecuación original. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Aquí estoy haciendo los productos que necesito en el desarrollo del problema. Necesito x' por coseno de teta menos y' seno de teta elevado al cuadrado. Lo voy a necesitar. Aquí está el desarrollo. Voy a necesitar la multiplicación de x' coseno de teta menos y' seno de teta por x' seno de teta más y' coseno de teta. Aquí está el resultado de la multiplicación. Voy a necesitar x' seno de teta más y' coseno de teta elevado al cuadrado. Aquí está el desarrollo del binomio al cuadrado. Voy a hacer la sustitución ya en la ecuación original. Dice 9 por x' coseno de teta menos y' seno de teta al cuadrado. Aquí está. ¿Es correcto? Y de una vez hago la multiplicación por 9. 9x' cuadrada, coseno cuadrado de teta, menos 18x' y' por coseno de teta, seno de teta, más 9y' seno, más 9y' cuadrada por seno cuadrado de teta. ¿Sí está bien? Dice, menos 24 por estos dos polinomios. Aquí está, menos 24, y aquí está el resultado de la multiplicación de los dos polinomios. Multiplico por menos 24 y quedaría menos 24x' cuadrada, coseno de teta, seno de teta, más 24x' y' seno cuadrado de teta, menos 24x' y' coseno cuadrado de teta, más 24y' cuadrada, coseno de teta, seno de teta. Tengo 16 por el binomio elevado al cuadrado. Aquí está el 16 y aquí está el binomio elevado al cuadrado. ¿Sí, jóvenes? Sí. Entonces, multiplico el desarrollo del binomio al cuadrado por 16 y me da 16x' cuadrada seno cuadrado de teta más 32x' y' seno de teta coseno de teta más 16y' cuadrada coseno cuadrado de teta. Dice menos 40 por x, menos 40 por x' coseno de teta menos y' seno de teta, que me da menos 40x' coseno de teta más 40y' seno de teta. Menos 30 por y, menos 30 por y es igual a x' seno de teta más y' coseno de teta, por menos 30 me quedaría menos 30x' seno de teta, menos 30y' por coseno de teta. ¿Está bien? Ok, ya hice la sustitución en la ecuación original de x' de x y de y. Ya desarrollé las operaciones indicadas y los resultados están aquí con negritas. Por si los quieren comparar contra los que ustedes hicieron, aquí está, con negritas esos productos. Como me dice que carezca del término en x' y', una vez que desarrollé, pues agrupo los términos que contienen a x' y'. Dichos términos son menos 18x' y', aquí está. ¿Sí? Más
24x' y' seno cuadrado de teta. Aquí está. Menos 24x', y' coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Más 32x', seno de teta, coseno de teta. Son todos los términos que contienen x', y'. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Agrupo ya estos términos, aquí están. El factor común es x', y'. ¿Sí? Factorizo por factor común. Entonces el coeficiente de x', y' va a ser menos 18 coseno de teta, seno de teta, menos 24 coseno cuadrado de teta, más 32 seno de teta al cuadrado, más 32 seno de teta, coseno de teta. Y aquí veo que se puede simplificar menos 18 coseno de teta, seno de teta, más 32 seno de teta, coseno de teta, me quedaría 14 seno de teta, coseno de teta, menos 24 coseno cuadrado de teta, más 24 seno cuadrado de teta. Ya tengo el coeficiente final de x', y'. Como me dice que carezca de este término, para que eso sea posible, entonces este coeficiente tiene que ser igual a 0. Entonces lo igualamos a 0. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Pero antes de hacer la igualación a 0, agrupé los términos dentro de un paréntesis precedido de un signo menos y de una vez factoricé porque había factor común. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué agrupé dentro de un paréntesis precedido de un signo menos? Porque no voy a necesitar coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Entonces, ok. Una vez factorizado y agrupado dentro de un signo precedido de un signo menos, recordamos que las entidades y las identidades para el duplo de un ángulo nos dicen que seno de 2 teta es igual a 2 seno de teta coseno de teta y que coseno de 2 teta es igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Y yo ubico en este coeficiente que se va a igualar a 0, yo ubico que 2 seno de teta coseno de teta está presente aquí. Descomponiendo 14 en 7 por 2, me quedaría 7 por 2, seno de teta coseno de teta, y ubico que coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta está presente aquí, y eso va a ser igual a coseno de 2 teta. Entonces, podemos hacer esa sustitución, y nos quedaría que 2 seno de teta coseno de teta es igual a seno de 2 teta. ¿Sí, jóvenes? Por 7. Sí, profe. Menos 24. Pero coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta es igual a coseno de 2 teta. Y todo eso es igual a 0. Ya estoy igualando ese coeficiente a 0, porque debe de carecer del término en x', y'. Entonces, tendríamos que 7 seno de 2 teta va a ser igual a 24 coseno de 2 teta, menos 24 coseno de 2 teta está restando, va a pasar al otro lado sumando. Tendríamos 7 seno de 2 teta es igual a 24 coseno de 2 teta. Eso me permite calcular tangente de 2 teta, ya que seno de 2 teta sobre coseno de 2 teta es igual a 24 sobre 7. Yo sé que seno sobre coseno es igual a tangente, y tangente de 2 teta va a ser igual a 24 séptimos. Si tangente de 2 teta es igual a 24 séptimos, podemos deducir coseno de 2 teta y seno de 2 teta en caso de ser necesario, porque si dibujamos un triangulito representando este cateto opuesto y este cateto adyacente, podríamos calcular la hipotenusa, y con la hipotenusa de ese triangulito podríamos determinar coseno de 2 teta y seno de 2 teta. ¿Es correcto?
jóvenes. Sí. Entonces, haciendo esa operación, tendríamos que coseno de 2 teta es igual a 7/25. Sí, jóvenes, porque coseno de 2 teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, el cateto adyacente 7, y la hipotenusa, al calcular la raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado más 24 elevado al cuadrado, nos va a dar 25. Sí, jóvenes, entonces ya tengo coseno de 2 teta. Pero lo que yo quiero determinar es seno de teta y coseno de teta. Pero tengo las fórmulas que me dicen que seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno de 2 teta sobre 2, y ya conozco coseno de 2 teta. Por lo tanto, seno de teta va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Sustituimos coseno de 2 teta, que es igual a 7/25. Hacemos las operaciones indicadas y nos dice que seno de teta es igual ¿a quién? A 3/5. De la misma manera, coseno cuadrado de teta es igual a 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Por lo tanto, el coseno de teta es igual a la raíz cuadrada de 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Hacemos la sustitución de coseno de 2 teta y hacemos las operaciones indicadas, y me dice que coseno de teta es igual a 4/5. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí hicieron todo eso? Sí, profe. Ok. Ya con seno de teta y coseno de teta podemos sustituir en el desarrollo original que hicimos cuando se hizo la sustitución de las ecuaciones de transformación por rotación, y en eso nos dio todo este resultado. Aquí está todo ya. ¿Qué tenemos que sustituir, jóvenes? Pues coseno de teta, pero aquí está elevado al cuadrado, y coseno de teta, seno de teta sustituimos por sus respectivos valores, seno de teta, pero aquí está elevado al cuadrado. ¿Sí, jóvenes? Tendríamos que sustituir en cada uno de esos elementos. ¿Sí? Ok. Yo lo que hice, aquí está. Nada más que ese tamaño tiene que quedar así, porque si no, vamos a ver. Ahí se ve más o menos. Sí, profe. Ok. Todos esos resultados ya están aquí. ¿Sí, jóvenes? Pero ojo, me dice que carezca del término de en X', Y'. ¿Sí, jóvenes? Sí. Si se dan cuenta, aquí ya no está X', Y'. Vean, aquí dice menos 18X', Y', coseno de teta, seno de teta. Nótese que aquí ya no está, porque no tiene caso sustituir X', Y', los términos que contienen X', Y', porque finalmente van a desaparecer. ¿Sí me explico? Porque dice que carezcan del término en X', Y'. Por esa razón, si se dan cuenta, aquí ya no están. Están todos los demás, menos los que contienen a X', Y', porque ese se tiene que hacer 0. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, al hacer esa eliminación de todos los términos que contienen a X', Y', obtenemos esta expresión. Y en esta expresión es donde vamos a hacer la sustitución ya de seno de teta y coseno de teta, hacer las operaciones que nos indica esta expresión. Vamos a ver. Dice 9x' cuadrado por coseno de teta elevado al cuadrado, pero coseno de teta es 4/5 elevado al cuadrado. 4 elevado al cuadrado, 16 por 9, 144, 5 al cuadrado, 25, 144, 25avos de x cuadrado. ¿Es correcto? Sí. 9y' cuadrada por seno cuadrado de teta.
pero seno de teta es igual a 3/5, nada más que está elevado al cuadrado. 3/5 elevado al cuadrado, 9 por 9, 81, 5 elevado al cuadrado, 25, 81 25avos de y prima cuadrada. Menos 24, que es prima cuadrada por coseno de teta, seno de teta. Pero coseno de teta vale 4/5 y seno de teta vale 3/5. 3 por 4, 12 por 24, 288, 5 por 5, 25. 288 25avos de x prima cuadrada. Y así sucesivamente. 4 por 3, 12 por 24, 288 sobre 25, y prima cuadrada. Recuerden que 4/5 y 3/5 respectivamente es coseno de teta y seno de teta. Entonces, hacemos esos desarrollos y llegamos a esta expresión. Lo que sigue es reducir términos semejantes. Ok. Agrupo los que contienen x prima cuadrada y x prima cuadrada. Y nos damos cuenta que 144, 144, 288 positivos, menos 288 se elimina el término en x prima cuadrada. ¿Sí, jóvenes? Sí. Agrupamos los términos que contienen a y prima cuadrada, ¿sí? Que es 81 25avos, 288 25avos, 256 25avos. Al hacer esa suma de estas tres cantidades, nos da 25y prima al cuadrado. Agrupamos los términos que contienen a x prima, que son menos 160 quintos de x prima y menos 90 quintos de x prima. Al hacer esa suma nos da, este es positivo, este debe ser positivo. ¿Sí, jóvenes? Ah, no, hay que hacer la suma y nos da menos 50x prima, perdón. ¿Sí está bien? Sí. Ok, están bien los signos, menos 50x prima. Finalmente, los términos que contienen a y prima, ¿sí? Que es 120 quintos positivos y 120 quintos negativos, se va a eliminar, ¿estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Igual. Ya podemos formar la ecuación reducida. ¿Qué quedó? 25y prima al cuadrado menos 50x prima igual a 0. Se puede simplificar como y prima al cuadrado menos 2x prima igual a 0. Ahí está, ahora sí, jóvenes. ¿Más o menos? Sí, sí quedó perfecto. ¿Alguna duda? Por mi parte, no. No, profe. Un poquito laborioso, pero finalmente es lo que nos estaban preguntando, ¿no? Quisiera ver ejemplos donde primero rotamos y luego trasladamos, o viceversa, donde primero trasladamos y luego rotamos, pero ya el factor tiempo se nos está acabando, ¿no? ¿Alguna duda de este ejemplo, jóvenes? No, profe. ¿No? ¿Es necesario que copien algo, o que le saquen foto, o que impresión de pantalla? ¿O seguimos? Profe, no, tengo una duda nada más en la resta de menos 160 entre 5x prima menos 90 entre 5 por x prima. Es que al hacer la resta da menos 56, según yo. No sé, la acabo de meter en la calculadora y me da menos 56, no menos 50. No sé si algo me estoy brincando o algo.
Nos da 50. ¿Cuánto te da 160 menos 160 y menos 90? ¿No te da menos 250? Sí, ¿Y no se divide entre 5? sí, sí, sí. ¿Qué nos da? Ok, tiene razón, pero, a ver, ok, sí, sí, tiene razón, tiene toda razón, pero me da otro resultado si lo hago independiente la división, no sé por qué. Estás usando mal la calculadora. Tal vez. A ver, déjeme checar por qué no me da así. Estás usando mal la calculadora. A ver, déjame ver. ¿Si da o no da? Ah, sí, es que metí un número mal. Ya, ya. Gracias. Ok. Oiga, profe, para mí no nos puede mostrar antes de sustituir. Antes de sustituir. Ah, sí, no, no quiero que me lo explique, nada más que lo muestre. Sí, sí, permíteme. No estoy compartiendo el documento, que estoy compartiendo un apunte, ¿verdad? Sí, ¿Así está profe. bien? Ah, sí, nada más un poquito más arriba, profe. ¿Más arriba? Ahí está bien. Gracias, profe. Ya. ¿Listo, jóvenes? Sí, profe. Ok. Permítanme.
¿Se ve el apunte? Sí, profe. Copiamos.
¿Ya quedó, jóvenes? Ya, profe. Ok. Como observamos en la figura, tenemos un vector, el vector A. Este vector está en el espacio, formado por los ejes X, Y y Z. Dice que un vector en el espacio puede tener una, dos o tres componentes, dependiendo de la posición donde se encuentra el vector. Si el vector está sobre uno de los ejes, solamente tiene una componente. Si este es el vector, tiene solamente componente en el eje de las X y no tiene componente ni en el eje de las Y ni en el eje de las Z. Si el vector estuviera en un plano, digamos aquí en este plano, ¿no? Dicho vector, ¿cuántas componentes tendría? Si el vector está en el plano, jóvenes. 2. Dos componentes, ¿no? Vamos a suponer que hay un vector que está en el plano. Y pues, obviamente nuestro vector estaría ahí, ¿correcto? Y se observa que el vector tiene componente en el eje X y en el eje Z, porque está en el plano formado por el eje X y el eje Z. En este caso tendrá dos componentes. Pero si está dentro del espacio formado por los ejes X, Y y Z, observamos claramente que este vector tiene una, dos, tres componentes. Una en el eje X, una en el eje Y y una en el eje Z. ¿Es correcto? Sí. ¿Cómo se determina la magnitud de un vector en el plano, jóvenes? Y la dirección de un vector en el plano. ¿Por qué métodos? El ideal sería el método del paralelogramo, pero también tenemos el método de descomposición rectangular. ¿Sí tenemos idea de esos conceptos, jóvenes? De descomposición. Yo no estudié ninguno de los dos, profesor. No. Ninguno de los dos. No. Santo Dios, entonces debí de haber iniciado con eso. Ok. Bueno. No, una pregunta rápida, profe, porque nunca me aprendo los nombres. El segundo es en el que le saca la resultante del, por ejemplo, de en X y de Y y luego lo sumas. Sí, descomponemos al vector o a los vectores en componentes rectangulares en el eje X y en el eje Y. Una vez que hicimos la descomposición rectangular de cada uno de los vectores, sumamos en X y sumamos en Y, lo representamos en un sistema de referencia XY para visualizar las componentes y el vector, y ya después con el teorema de Pitágoras calculamos el valor de la resultante y ya sea con la función seno, coseno o tangente, calculamos el ángulo, la dirección y sentido, que es el ángulo. ¿Sí me explico? Ese es el método de descomposición rectangular. Sí, sí lo conozco, nada más que no me sabía el nombre.
Tengo puros ejercicios en el espacio. Déjenme ver. No tengo ni un ejemplo en el plano, pero la clase que viene les muestro rápidamente uno y repasamos rápidamente el método del paralelogramo y el método de descomposición rectangular. ¿Sale? No. En este punto no tengo, pero debo de tener en otros. Ok, vamos ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, dice, como se observa en la figura, el vector A tiene tres componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Cómo vamos a determinar esas componentes? Observamos que el vector A, ¿sí?, con el plano formado por el eje XY, si proyectamos el vector A sobre este plano, lo que obtenemos es un triángulo rectángulo. ¿Es correcto? ¿Cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? Porque los ejes son perpendiculares entre sí. Al ser perpendiculares entre sí, aquí forzosamente tiene que haber grados, ¿no? Entonces, se trata de un triángulo. Este vector inicialmente es igual a la suma de A'. ¿Quién es A'? La proyección del vector A sobre el plano formado por los ejes X y Y. Este es A'. No es componente del vector, es una proyección. Más AZ. ¿Es correcto? Y aquí vemos el vector A. Ok. Pero yo quiero las componentes del vector A en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Esta primera fórmula me permite determinar la componente de ese vector en el eje Z y por medio de la proyección del vector, que es A', puedo calcular las otras componentes. Visualizamos ahora A'. Es este, que no es componente del vector, es una proyección. Y observamos que aquí se forma, ¿cómo sé que es rectángulo? Vuelvo a repetir, porque los ejes son perpendiculares entre sí. Al ser perpendiculares entre sí, consecuentemente aquí hay 90 grados. Entonces se trata de un triángulo rectángulo. Entonces, aquí observo que esta proyección, ya sea que trabaje yo con este triángulo o con este triángulo, es exactamente lo mismo, ¿sí? Observo que A' es igual a la suma de AX más AY. ¿Es correcto? Entonces, A' es igual a AX más AY. Sustituimos en la expresión anterior el valor de A' y nos dice que el vector A es igual a AX más AY más AZ y ya tenemos las tres componentes del vector A que se muestran en la figura. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. Si expresamos en forma vectorial cartesiana, lo único que tenemos que aumentar es I, J y K. ¿Por qué I, J y K? Porque hay unos vectores que se llaman vectores unitarios cartesianos que están sobre los ejes.
Estos vectores unitarios cartesianos es el eje Y, perdón, para el eje X es el vector unitario cartesiano Y, para el eje Y es el vector unitario cartesiano J, y para el eje Z es el vector unitario cartesiano K. Se llaman vectores unitarios porque su magnitud es igual a 1. Entonces, si quiero expresar las componentes de un vector en forma vectorial cartesiana, lo único que tengo que hacer es anexar I, J y K, respectivamente para los ejes X, Y y Z. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Ya no me digan por el paralelogramo, sino cuál es la fórmula. Si conozco las tres componentes. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Por la descomposición. No. Ya me estás diciendo cómo obtengo las componentes del vector. ¿Sí? Las componentes de un vector las puedo obtener por descomposición rectangular. Obtengo las componentes. Ok, ya tienes las componentes. ¿Cómo calculo la magnitud del vector? Dicho de otra manera, ya sé cuánto vale la componente en X, ya sé cuánto vale la componente en Y ya sé cuánto vale la componente en Z. ¿Cómo calculo la magnitud de este vector? Creo que era la raíz de la componente en X más al cuadrado más la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Ajá, exactamente, sí. Eso que dijiste, dicho de manera formal, es así. La magnitud o módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. ¿Y cómo determinaremos la dirección de un vector? En el plano ya dijimos que es por medio de seno de teta, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de teta, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, o tangente de teta, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cualquiera de esas tres fórmulas, si conocemos todos sus elementos, podemos calcular el ángulo que nos representa la dirección y sentido del vector. Eso es en el plano. Y en el espacio, no vieron nada en el espacio, ¿verdad? No, profe. No, profe. Ok. Bueno. En el espacio, aquí está. Ahí está la fórmula para la... Ah, ¿es necesario que copien algo antes de seguir avanzando? Jóvenes. Por mi parte no. No, profe. ¿No? Ok. La magnitud del vector se determina por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. ¿Es correcto? Sí. Sí, profe. Y la dirección y sentido de un vector en el espacio se determina por medio de los ángulos directores coordenados. Estos ángulos directores coordenados es el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Dice, los cuales se miden del vector a la parte positiva de los ejes, como se observa en la siguiente figura. Ahí está. Ahí están los ángulos directores coordenados, alfa, beta y gamma. Nótese que van del vector a la parte positiva del eje X, alfa. Del vector a la parte positiva del eje Y, beta. Del vector a la parte positiva del eje Z, gamma.
¿Sí, jóvenes? ¿Copiamos eso? ¿Ya lo copiaron? Permita. Ya, profe. Listo, profe. ¿Listo? Ok. Para calcular esos ángulos directores coordenados, se usan unas fórmulas que se conocen como cosenos directores del vector. Esas fórmulas son coseno de alfa es igual a la componente en X sobre la magnitud del vector. Coseno de beta es igual a la componente en Y sobre la magnitud del vector. Y coseno de gamma es igual a la componente en Z sobre la magnitud del vector. ¿Sí, jóvenes? Sí.